Vamos a empezar ahorita. Voy a estar abriendo la presentación. Ya. Bueno, comenzaremos. ¿Han tenido algún problema con la práctica? Con la práctica, con las preguntas que les dije que buscaran el día jueves. Jorge Palaguerra, ¿qué me dices? Hola. Jorge Ricardo Palaguerra. Hola, sí, va a disculpar que esté el teléfono. Ya. No, te preguntaba, ¿has hecho la práctica? Las dos preguntas que hicimos, para ver si han podido avanzar en eso. Sí, la hice, se lo mandé a su correo. Y a ver, puedes, abrir tu trabajo o lo que me has mandado. Y nos puedes explicar un poco de lo que has podido averiguar, investigar. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, mi coronel se ve. No los escucho. Un poquito más fuerte, por favor. Mi coronel. Sí se ve, mi coronel. Ya, gracias. Jorge, ¿cómo es? A ver, vamos, háblanos un poquito. Parece que... ¿Qué pasó, Jorge? Estoy intentando abrir mi trabajo, es que estoy en mi teléfono. ¿No te acuerdas? Sí, a lo que investigué, me salió que Bolivia está dividida en 3 zonas. Ya. A ver, vamos. ¿Qué más? En realidad Bolivia está comprendida en 3 zonas. No es que Bolivia está dividida. Porque la distribución de las zonas UTM es mundial. Entonces se han dividido 60 zonas en todo el mundo. ¿Ya? Y cada una de esas de 6 grados de longitud. Y por la superficie que tiene Bolivia, que es bastante extensa comparativamente a otros países, Bolivia llega a ocupar 3 zonas de las zonas UTM. ¿Ya? A ver, ¿qué más, Jorge? A ver, ¿algo más? ¿Te acuerdas qué zonas son? ¿Quién me dice? Son las andinas, subandinas y Andinas, subandinas y de los llanos. ¿En las zonas UTM? No. Es para la distribución de la cartografía. Son con números. Mi coronel, yo tengo la respuesta. A ver. 19, 20. La zona, bueno, la zona 19, la zona 20 y la zona 21. Ya, ahora sí. Lo otro no digo que está mal, zonas geográficas, ¿no? Pero hablamos de las zonas UTM para la cartografía, ¿ya? Bueno, eso es lo que estamos viendo un poco ahora y lo que vamos a ver.
pero es bueno también que ustedes investiguen. A ver, los cuadrantes, ¿qué cuadrantes son? ¿Quién ha averiguado eso? Bolivia está en 2 cuadrantes. Juliana. ¿Nadie? ¿Nadie ha averiguado? María René, vos que estabas participando, pues, ¿lograste averiguar qué cuadrantes o qué cuadrículas son? ¿Dónde se encuentra Bolivia? En el sur, ¿se refiere a eso, mi coronel? Está referido a la latitud, efectivamente, ¿ya? Se mide a partir del polo sur y son cuadrantes que están divididos cada 8 grados de latitud. Bolivia, ¿en cuántos cuadrantes entra? Entra en 2 cuadrantes. Bueno, vamos a verlo más luego. Entra en los cuadrantes K y L. Sí. Lo vamos a ver. Ya, no sabía que era parte de los cuadrantes. Bueno, el cuadrante más al sur, el K. La K. El K está entre los paralelos 24 y 16. Y el L entre el 16 y el 8. ¿Ya? Todo eso va asociado, ¿se acuerdan lo que hemos hablado? ¿Cuál es la ubicación geográfica de Bolivia? En latitud y longitud. Entonces, a ver, ¿quién se acuerda? Hoy nadie más está entrando. ¿Por qué no están entrando? Leandro, ¿te acuerdas de los límites de latitud y longitud que tiene Bolivia? Los máximos y mínimos que hemos hablado. Y esa es una base para lo que estamos hablando ahorita de las zonas y de los cuadrantes. De las coordenadas geográficas, ¿no, mi coronel? De los Sí, límites hermano. de cada... Los límites ahorita, más al norte de Bolivia. A ver, ¿te acuerdas del punto más al norte que veíamos en Google Earth? no ¿En me qué acuerdo, latitud pero estaba? ahorita me fijo porque si no me equivoco lo tengo guardado ese trabajo. Ya, traten de recordar, quiero que graben en la mente, quiero que eso lo tengamos así como sabemos, por ejemplo, de las zonas geográficas de Bolivia, altiplano, valles, llanos, digamos, ¿no ve? Igual tienen que saber esto, porque es importante. El punto más al norte de Bolivia, ¿en qué latitud se encuentra? Voy a abrir Google Earth, por si acaso, para que veamos. Pero ustedes díganme, antes de que yo les diga, díganme ustedes. ¿Alguien? ¿Quién me dice? Lo tengo aquí abierto en coordenadas geográficas, Bolivia. ¿Ven? Y lo que les decía, el punto más al norte, ¿con qué valor de latitud se encuentra? Me voy a aproximar al punto más al norte. Es este puntito, el cruce de los ríos, ¿no? Y ahí veo, bueno, voy a colocar sobre el mapa, que es la línea amarilla, y me dice que es 9 grados, 40 minutos, 13 segundos, punto 31 segundos, sur. ¿Ya? 9 grados, 40 minutos, 13.31 segundos sur. ¿Ya? Entonces ese es el punto más al norte que está Bolivia. ¿Ya? Lo que habíamos dicho hace rato. Bolivia está en 2 cuadrantes, referido a lo que hablamos de cuadrantes de la proyección UTM. El K y el L, que empieza en los 8 grados. Vamos a ver dónde son 8 grados. Aquí es 9. Aquí son los 8 grados, miren. Aquí son los 8 grados. Aquí empieza entonces de 8 a 16. Vamos a identificar dónde está 16, que es acá. De 8 a 16, acá, es el cuadrante L.
El cuadrante K, que es más al sur, porque empieza contándose de abajo del polo sur, es de 16 a 24, acá. ¿Bien? Entonces, justamente, Bolivia se encuentra en esos dos cuadrantes. ¿Ya? Y es nuestra ubicación geográfica, y es de acuerdo a la distribución que se ha hecho UTM. ¿Ya? Bueno, a ver, vamos avanzando para que lo veamos. Me voy a la presentación. Quiero preguntarles si ven la presentación. ¿Están viendo o tengo que compartir su pantalla? ¿Ven la presentación en PowerPoint? Se ve, mi coronel. Qué bien, qué bien. Gracias, gracias. Entonces voy a desplegarla para modo presentación. ¿Ya? Vamos a ver. Ayer habíamos visto lo que es un mapa topográfico, ¿no? Habíamos hablado del concepto de cartografía, el concepto de mapa, ¿ya? Vamos a ver ahora algunos términos que son necesarios. Cuando hablamos de lo que es la información marginal en un mapa o en una carta topográfica, se dice que son los datos marginales que constituyen un conjunto de datos técnicos en el margen de una carta a tener en cuenta para su correcta lectura. Entonces va a ser toda esa información adicional, aparte del área que está cartografiada, o sea, una serie de datos que van a los bordes de la carta que te permiten entender, que te permiten interpretar lo que estás viendo en la carta. ¿Ya? En una carta varían según la zona que se representa y la escala utilizada. Vamos a ver también eso. Entonces, va variando. En Bolivia, por ejemplo, tenemos 3 escalas. Anótense porque eso no lo tengo directamente en una diapositiva. Escala 1 a 50.000, escala 1 a 100.000 y escala 1 a 250.000, que es la cartografía oficial de Bolivia, ya que eso está normado de que una institución del Estado es responsable de ser la cartografía oficial de Bolivia, o sea, de ser el mapa oficial Mi de Bolivia. coronel, Dime. disculpe mi coronel, pero yo no puedo ver su diapositiva. ¿Por qué será? ¿El único o hay varios? ¿El resto ve? Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir, ¿ya? Tal vez sea el problema. Ya hemos dejado de compartir, ahora vamos a compartir, ¿ya? Ahora, ¿logras ver? ¿Javier? ¿Javier era, no? Solicito darle parte, mi coronel, que no. Sí se ve, mi coronel. Me voy a cambiar de dispositivo, mi coronel. Sí, Tal vez sea mi internet. coronel. Salite y volvé a entrar, tal vez sea el problema, ¿ya? El resto ven. Va a disculpar, mi coronel. Estamos todos con el mismo problema. No, se ve nomás, mi coronel. Ya, perfecto. Pero entonces un problema particular el tuyo, Fabián. Salite y volvé a entrar, por favor. Mientras tanto, seguimos, ¿ya? Y bueno, decíamos, ¿no? Es un conjunto de datos que te ayudan a interpretar, a poder leer la carta. Por eso se llama lectura de cartas, por ejemplo, una materia donde vos tienes que tratar de entender lo que estás mirando en un mapa. No solamente es una referencia cortita, es un conjunto de datos que tienes que entenderlos. La lectura e interpretación están basadas en los estándares de los reglamentos de lectura de cartografía y signos cartográficos, ¿no? Publicados por el Instituto Geográfico Militar y con normas, y son acordes a normas internacionales. Es decir, esta forma, este tipo de cartografía no existe solo en Bolivia, existe en el mundo entero. Y hay instituciones responsables de hacerlo en cada país. En Bolivia, les decía, es el Instituto Geográfico Militar. Cualquier producto cartográfico, cualquier mapa que lleva el Estado boliviano a cualquier evento internacional o en cualquier actividad técnico-científica, política, económica, tiene que llevar su cartografía oficial. ¿Y cuál es la cartografía oficial de Bolivia? Es la del Instituto Geográfico Militar. ¿Ya? Entonces, por eso es importante saber, ¿no?, qué información debo de utilizar. Cuando se habla, les había dicho, cuando se hablaba de la dotación de tierras, por ejemplo, que se hace a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria, se lo hace basado sobre la cartografía oficial del instituto, las coordenadas de la cartografía oficial del IGM. Cuando se hace la
Se otorgan licencias para la explotación forestal, que lo hace la Administradora Boliviana de Tierras y Bosques. Hace lo mismo, o sea, tiene una cuadrícula especial, pero para hacer la distribución y las licencias para desmonte de bosques, ¿no? Entonces, eso es sobre la cartografía oficial. Para hacer, por ejemplo, lo que es también otorgar permisos para hacer la explotación minera, ¿no? Que lo hace el Servicio Técnico de Minas. ¿Sobre qué se hace? Sobre la cartografía oficial del IGM, ¿ya? El INE, por ejemplo, hace su cartografía para sus actividades estadísticas sobre la cartografía oficial del IGM. ¿Ya? Entonces, todas las instituciones del Estado y las instituciones privadas y particulares inclusive deben de hacer su cartografía sobre la cartografía oficial del IGM. Es una norma legal. ¿Por qué? Porque es la cartografía oficial, la cartografía que está correctamente elaborada, en la cual se están considerando toda la información básica, base, que es necesaria para cualquier trabajo técnico, ¿ya? Y lo mismo va a ser para ustedes en un futuro, como ingenieros civiles, que van a desarrollar proyectos, por ejemplo, de construcción de carreteras, de tendido de carreteras, tendido de vías, aprovechamiento de recursos hídricos, distribución divisoria de cuencas, temas ambientales. Todos esos temas tienen que ser desplegados sobre la cartografía del IGM, ¿ya? Entonces, por eso es importante, ¿ya? Ahora, si bien esto ha evolucionado mucho, y les decía, la cartografía en papel ya está un poco pasando a la historia. Ya la información es pesada y es estática en papel. No se actualiza inmediatamente, no se tiene información actualizada de manera que pueda servir con datos recientes. Entonces, se está tendiendo a utilizar información digital, porque la actualización de la información digital casi es inmediata. Pero todo tiene que estar basado en norma también. O sea, mientras las normas legales no cambien, que reconozcan los documentos digitales como oficiales, los documentos en papel van a seguir teniendo su valor. Entonces, obligadamente, estamos obligados, hasta que no modernicemos ese tema, a utilizar información cartográfica en papel, ¿ya? Por lo menos, objetivamente, por lo menos como documento oficial. ¿Me entienden, muchachos? No me contestan. Les voy a dar un premio a todos los que están haciendo ahora. Y al resto los voy a castigar. A ver. ¿Está claro? Milton, Francisco, Rosel. Milton. A los que se conecten y se van también los voy a castigar. Natalia, Padilla. Sí, ingeniero, está todo claro. ¿Está bien? Ya, gracias, Natalia. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que no esté claro sobre este tema, sobre lo que hasta ahorita hemos estado hablando, de la información oficial de la cartografía? Sobre las escalas, no se olviden, las escalas en Bolivia son oficiales del Instituto Geográfico, unos 50.000, unos 100.000, bueno, aquí más adelantito dice, unos 100.000 y unos 250.000. Bueno, vuelvo a la presentación, ¿ya? Vamos acá. Bueno, también vamos a hablar, y ustedes van a hablar continuamente, de ciertos términos. Por ejemplo, el término levantamiento. Levantamiento indica que las fuentes son trabajos de levantamiento primario, tales como vuelos fotogramétricos y prospecciones a campo. ¿Okay? Entonces, un levantamiento, técnicamente, es el procedimiento o es la actividad por la cual yo levanto datos en el campo. Eso significa para nosotros las mediciones. ¿Okay? Cuando hablamos de levantamiento más propiamente para hacer un trabajo de ingeniería, se basa sobre un levantamiento topográfico. Un levantamiento topográfico busca hacer una ubicación georreferenciada del área de trabajo.
para tener coordenadas precisas donde es la ubicación, para tener determinadas distancias, determinadas superficies, tener datos de altura o de profundidad que me van a permitir calcular volúmenes. ¿Ya? Entonces, a eso le llamamos un levantamiento topográfico. ¿Ya? Tiene algunos otros términos más, depende de qué esté haciendo, ¿no? Cuando se habla de una taquimetría, por ejemplo. ¿Han visto ya el concepto de taquimetría en topografía? Hola. Hola. ¿Han visto el concepto de taquimetría? Estábamos entrando a ese tema, mi coronel. Recién ¿Están viendo? estábamos entrando. Un poquito de concepto, pero no mucho. A ver, ¿qué saben? ¿Qué saben? Díganme. Estamos aprendiendo. Partiremos de ese criterio para que no tengan miedo a hablar. Hablen nomás. Estamos en el momento de aprender. ¿Qué han hablado? ¿Qué han escuchado de taquimetría? Que viene a ser como una medición rápida. No, no precisamente. Así es una medición precisa, bastante precisa la taquimetría. Pero la taquimetría está orientada principalmente ¿a qué? Cuando hablas de levantamiento topográfico, netamente en términos topográficos, te refieres a levantar un plano en coordenadas X y Y. Cuando hablas de levantamiento taquimétrico, te refieres a levantar datos tridimensionales. ¿Ya? Entonces, considera lo que es X, y considera lo que es altura. Pero para toda la zona que has levantado. ¿Ya? Y los datos taquimétricos principalmente, ¿por qué se representan? Por datos puntuales de altura, a partir de los cuales puedo generar curvas de nivel. Y sobre los cuales voy a desarrollar diferentes tipos de proyectos, ¿no? Que yo pueda realizar. ¿Se entiende un poquito la diferencia del levantamiento topográfico con un levantamiento taquimétrico? ¿Ya? Eso es importante. Ya, lo van a ver con más precisión seguramente en topografía, pero estamos avanzando. También es importante el término compilación. Indica la utilización de documentos cartográficos de mayor escala. ¿Ya? Cuando hablamos de compilar, partimos de una escala determinada y tratamos de buscar o obtener información a una escala de mayor detalle. ¿Ya? Bueno, ya estamos entrando a hablar de los términos de escala. Y eso es importante que hablemos de las escalas aproximadas que se utilizan con alguna finalidad. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, si vamos a hablar de catastro urbano, en el cual nosotros tenemos que identificar predios, inmuebles, casas o construcciones, donde tengamos que ver un detalle suficiente de cuál es la superficie del predio, ¿no? Y una distribución de construcción que haya dentro del predio, ¿no? Entonces, para eso ya es una finalidad de catastro urbano, ver el detalle de cada predio y con todo el contenido que tenga ese predio. Esa escala aproximada, o ese promedio de escalas que me permite hacer eso, de ver los detalles prediales en un área urbana, se llama, o sea, la escala 1.500 a 1.2000. Entonces, los planos que ustedes van a ver en su vida profesional, y cuando se habla de planos de construcción, por ejemplo, planos de construcción, si es con fines catastrales que tengo que ver todo el predio, será de 1.500 a 1.2000. Posiblemente el plano a mayor detalle, donde yo vea detalles de construcción, va a ser una escala más grande. Entonces, esa escala más grande puede ser 1.400, 1.300, hasta 1.100, ¿no? La escala que se tiene. Entonces, lo que decimos, ¿no ve? La escala con finalidad de catastro urbano es de 1.500 a 1.2000 aproximadamente. Cuando hablamos de catastro rural, estamos hablando de predios rurales, ya no urbanos. Y la característica de los predios rurales es que son más extensos, mayores en superficie, ¿no ven? Y eso al final, con el objetivo, por ejemplo, de dotar tierras. Las mediciones en el campo, por lo menos aquí en el oriente, es normal hablar de hectáreas, ¿no? En cambio, en la ciudad hablamos de metros cuadrados, ¿no?
Una hectárea, ¿cuántos metros cuadrados es? A ver, ¿quién me dice? Una hectárea, ¿cuántos metros cuadrados es? 10.000 metros cuadrados. 10.000 metros cuadrados, muy bien, ¿no? Entonces, esa magnitud de medición de superficie, esa magnitud de medición de superficie de la hectárea, corresponde a 10.000 metros cuadrados, ¿no? Y eso es lo que realmente se utiliza para mediciones de catastro rural. ¿Ya? La escala para catastro rural de 1/2000 a 1/10.000. Cuando hablamos de planificación urbana, estamos hablando ya de ver planos a nivel de todo un municipio o de toda una población o un área urbana. Lo que nos interesa es ver la concentración, por ejemplo, a nivel de zonas, a nivel de unidades vecinales, ¿ya? Y ver en esa, por ejemplo, la distribución de servicios como mercados, ver el manejo de lo que son el drenaje del área urbana, ¿ya? O ver la distribución de lo que es los servicios básicos, luz, agua, teléfono, fibra óptica, y otros bueno, distribución, por ejemplo, de las comunicaciones por celular, por la ubicación de antenas, ¿no? Podríamos hablar también del cable de distribución de la televisión, ¿no? Que se hace a través de las redes telefónicas, y una serie de servicios también que yo necesito ver distribuidos en mi área urbana. Entonces, esa finalidad es para planificación urbana. Y la escala es de unos 5.000 a unos 10.000. Estos valores que estamos dando de escala son aproximados y son promedio, digamos, para que se faciliten los trabajos, ¿ya? Si yo necesito ver un mayor detalle para una finalidad específica, lo puedo hacer, no está prohibido, ¿ya? Sino que aquí estamos dando valores de escala, rangos de escala, que son los más usados para las finalidades que estamos citando, ¿ya? Catastro urbano, catastro rural y planificación urbana. Vamos. Bueno, aquí hablamos un poquito. Aquí hablamos un poquito y vemos antes lo que son las cartas topográficas. Vemos aquí a la izquierda, por ejemplo, cartas topográficas de diferentes lugares, ¿ya? Y la principal característica es que las cartas topográficas tienen las curvas de nivel. Eso lo se había dicho en un principio, ¿no? Y esas curvas de nivel son estas líneas color café, ¿ya? Color café, que si ustedes se fijan acá, tienen unos valores, ¿no? Generalmente en las curvas índice. Las curvas índice son las más gruesitas, las que van cada 100 metros de altura, por ejemplo, en la cartografía unos 50.000, ¿no? O cada 500 metros en la escala, por ejemplo, unos 250.000, ¿no? Pero eso, por ejemplo, lo vamos a ir entendiendo manipulando la cartografía. El resto de las curvas, en la escala de unos 50.000, por ejemplo, están cada 20 metros, en la escala de 100.000 están cada 40 en algunos casos y cada 80 en otros casos. Y en la escala de 250.000 están cada 100 metros. ¿Ya? Ya. Aquí vemos, por ejemplo, bueno, esta es una zona, de acuerdo a lo que yo puedo ver, más plana. ¿Por qué? Porque no veo mucha curva de nivel. En cambio aquí, yo veo una zona que es bastante ondulada, con elevaciones bastante pronunciadas. ¿Cómo sé eso? Por la estrechez de las curvas de nivel que se ven acá. Y veo los valores de altura, y veo pues que cambian de altura, por ejemplo, de 600 aquí a 700 metros, en cortas distancias. Entonces eso me hace entender de que es un lugar bastante escarpado, bastante pronunciado con sus elevaciones y depresiones. ¿Ya? Y veo un curso de agua acá. Los cursos de agua, bueno, siempre en celeste o en azul, que se refiere a la representación del agua. Aquí vemos a la derecha una carta náutica. Esta carta náutica se utiliza netamente con fines de navegación. Navegación en océanos y mares, y también navegación en grandes cuerpos de agua que tienen sus propias cartas náuticas. Tenemos cartas náuticas, por ejemplo, en Bolivia, del lago Titicaca, que es un cuerpo de agua bastante extenso, y en el cual se hace navegación
y si bien no llegarías a perder, digamos, no llegues a perder el mirar la costa, cuando estás navegando por el lago en ciertos lugares, en otros lugares también pierdes la visibilidad de la costa, pero necesitas estas cartas que te marcan las rutas y principalmente que te muestran los datos de profundidad. Pueden ver aquí la variación de colores que vemos. Aquí un celeste bastante claro, aquí un celeste con una ligera trama y aquí un azul. ¿Logran ver eso? Hola. Sí, mi coronel. Se logra ver, ¿no? Les voy a pasar esta presentación, pero de todas maneras quiero que ahorita para que me entiendan, ¿ya? Estos diferencias de color no es porque se le ocurrió al que hizo el mapa hacerlo así, es porque esto te indica las profundidades del suelo, del cuerpo de agua o del suelo marino, ¿ya? Y eso es muy importante, por ejemplo, para el tema de la navegación, cuando los barcos se aproximan a la zona costera o a los puertos, porque eso le permite llegar con seguridad y no estar encallando, que se llama, en una de estas costas, ¿ya? Entonces, es muy importante la profundidad, porque esa información es la válida en los cuerpos de agua. Cosa que tú, si no tienes estos datos, no vas a poder saber si no conoces el lugar. ¿Okay? Entonces, por eso es importante las cartas náuticas. Y estas flechas que ves aquí son rutas, ¿no? Rutas que se marcan para aproximarse de un lugar a otro. ¿Ya? Esas son las cartas náuticas, que son netamente de navegación en cuerpos de agua. También existen las cartas aeronáuticas, que a diferencia de lo que son las náuticas, ya no es por agua, sino es por aire. Todos los vuelos y la planificación de vuelos que se hace para la actividad aérea se hace en cartas aeronáuticas. Y esas cartas aeronáuticas igualmente contienen datos de altura, por ejemplo, de las grandes elevaciones o de las construcciones o edificaciones que haya levantado el hombre, ¿no? Y que son importantes considerar para las aproximaciones aéreas que hagan los vuelos y no estar aterrizando en lugares que hay altos riesgos de poder chocar contra uno de estos objetos, ¿no? Y puedan planificar cuáles son sus direcciones de vuelo, ¿ya? El piloto no escoge, yo quiero irme por acá. Ya en aire, en el vuelo, ya están definidas también las rutas. Ya están definidas las rutas para ver cómo va a ir, no sé, por ejemplo, de Santa Cruz a Cochabamba, o de Santa Cruz a Sucre, o de Santa Cruz a Tarija, por ejemplo. Hay rutas aéreas que siguen esas direcciones a través de las coordenadas en latitud y longitud, ¿ya? Y se hace la planificación del vuelo en este tipo de documentos que se llaman las cartas aeronáuticas, ¿ya? De ahí se resalta sobre todo los datos de altura, que es decir, del suelo, y para trazar las rutas por donde está. Y muy importante también los cuerpos de agua plasmados en las cartas aeronáuticas, porque eso le ayuda al piloto a poder orientarse cuando se encuentra en aire. Identificar lo que está viendo en la carta, en el terreno, y pueda ver los cuerpos de agua que está mirando, que para que les sirva de orientación y ver controlar de que esté volando en la dirección correcta. ¿Ya? Entonces son las cartas topográficas, a la izquierda, las dos de la izquierda, la de arriba y de abajo, náutica, esta que es de la derecha arriba, y aeronáutica, esta que es de la derecha abajo. ¿Alguna pregunta? Todas estas cartas hechas a escala. Todas estas cartas bajo un principio cartográfico, o sea, con un método cartográfico, que son procedimientos geométricos y matemáticos. ¿Para qué? Para evitar en todo momento la deformación excesiva de los datos en el plano, porque esto está llevado al plano. ¿Ya? Algunos términos, que los mapas políticos y temáticos de Bolivia están hechos a escala 1.000.000. Son los mapas grandes que vemos colgados en las paredes en varias oficinas. Las cartas topográficas oficiales, les decía, son a escala 1.50.000, 1.100.000 y 1.250.000 para planificación de proyectos de desarrollo y de defensa. Las cartas náuticas y aeronáuticas, que varían en su escala, ¿ya?
varía en su escala. Hay una carta aeronáutica, por ejemplo, muy solicitada por los pilotos, que está a escala 3.500.000, 3.500.000, que te muestra los detalles de los cursos de agua, pero que referencialmente les sirve bastante por la orientación que pueden tener los pilotos. ¿Ya? Después, los mapas socioeconómicos, estadísticos y temáticos publicados a escala 1/10.000 o menores, ¿no? Que son los que utilizan generalmente en los municipios para la planificación de esas actividades. Y los mapas de catastro de poblaciones y ciudades, ¿no? Que ya les decía, que tienen un mayor detalle. Los datos de catastro tenemos que ver datos previales, por eso es importante que tengan una buena escala para ver el detalle. Ahora, ¿qué es la escala? La escala dice, ¿no? Para mostrar una porción de la superficie terrestre en un mapa, el área debe reducirse. ¿No es cierto? O sea, el hecho de que yo lo vea en una hoja de papel, yo no puedo ver pues la representación tal cual es. Obviamente tengo que reducir las magnitudes, ¿no? Tanto lineales como superficiales. ¿Ya? La escala de un mapa o el grado de reducción es expresada como un cociente, dice. ¿Ya? Entonces, la escala, este valor que estamos viendo aquí, por ejemplo, 1/100.000. El número de la izquierda indica la distancia en el mapa. 1 es la distancia en el mapa. Mientras que el número de la derecha indica la distancia en el terreno. ¿Ya? 100.000 es la distancia del terreno, pero en su correspondiente unidad. ¿Ya? Si yo hablo 1 metro en el papel, son 100.000 metros en el terreno. Si yo hablo 1 centímetro en el papel, son 100.000 centímetros en el terreno. ¿Ya? Si quieren, si yo hablo 1 pulgada en el papel, son 100.000 pulgadas en el terreno. ¿Ya? ¿Qué estoy haciendo? Estoy conservando la unidad o la magnitud de medida. ¿Ya? Entonces, eso es bien importante, por favor. Bien importante, y no lo olvidemos, porque si yo lo entiendo bien, nunca voy a tener problemas para transformar los valores por escala. Son bastante simples, ¿no? La fórmula de la escala, ya hemos dicho, es una relación de un valor numérico de 1 a su correspondiente distancia en el terreno. De una R pongo. Entonces aquí, por ejemplo, escala 1/100.000 es 1 y R 100.000. Y va a ser igual a papel sobre terreno. Entonces, de esta relación, 1 sobre R igual a papel sobre terreno, yo puedo despejar cualquier dato. Y yo voy a poder calcular la distancia del papel, si tengo el valor de escala y el terreno, la distancia del terreno, si tengo el valor del papel y de la escala, o la escala, si tengo el valor del papel y del terreno solamente. ¿Bien? Entonces, con esta formulita, bastante simple, puedo calcular cualquiera de esos datos. ¿Ya? ¿Está claro? Hola. Me ha escapado. Sandra López. Mi coronel. ¿Cómo estás, hija? ¿Está claro lo que hemos estado hablando hasta ahorita? Sí, se tiene. ¿Me puedes explicar? ¿O me puedes aclarar un poco lo que hemos dicho de los conceptos de escala? ¿Qué es la escala? Sandra. Son una porción de la superficie terrestre y que también la escala se ubica en el mapa y el grado de la deducción. Hemos dicho que es una ¿Tiene? relación. Es una relación de una distancia medida en el papel a su correspondiente distancia de lo que representa en el terreno. ¿Ya? Si vos hablamos de un papel, cuando hablamos de un plano, ¿no ve? Entonces, el gráfico que estás viendo,
la distancia que tienes entre dos puntos en el papel, ¿no? Son en la correspondencia a esa misma distancia de esos dos puntos, pero en el terreno, ya no en el papel. ¿No ven? Por eso hablamos de esta relación. ¿No ven? Y esta relación va a ser distancia en el papel, aquí, distancia en el papel, con su correspondiente distancia en el terreno. Y si hablamos en valores numéricos, es el 1 en el papel, digamos, un metro en el papel corresponde, en este caso, a 100.000 metros en el terreno. Ya, a ver. Ahí reiteramos un poquito la relación que existe entre una distancia horizontal del terreno y su correspondiente en la carta. Por ejemplo, decir escala 1, 25.000, significa que una unidad de medida en la carta nos representa 25.000 unidades de medida en el terreno. Aquí vemos un ejemplo más gráfico, espero que más entendible, ¿no? En el cual vemos, ¿están viendo la presentación? ¿Están viendo la presentación? ¿Sandra? Hola. Sandra. ¿Qué me va? No, sí. Sí, se ve la presentación, mi coronel. Gracias, gracias. A ver, la escala estamos viendo aquí, ¿no ven? Miren lo que decíamos. La escala es la correspondencia entre la distancia del mapa con su correspondiente distancia en el terreno. Si yo veo, este es el mapa, esta grafiquita que se viene aquí es el mapa. Y en ese mapa yo veo que la distancia entre este vértice de un edificio de color rojo o rosado, que lo estoy graficando aquí en la realidad, entre este vértice y este otro vértice de este otro edificio que veo en color violeta, morado, medido en el papel mide 17 centímetros. ¿Bien? Aquí en el terreno, eso, ya físicamente y en la realidad, esa distancia es entre este vértice, ¿ya? Y este otro vértice. Y eso medido en metros me sale 850 metros. ¿Ya? Para encontrar el valor de la escala, yo tengo que igualar las unidades. Centímetros lo llevo a metros, y aquí veo 0.17 metros. Con su correspondiente de distancia en la realidad, que es 850 metros. Entonces, 0.17 sobre 850 me sale en valor 0.0002. ¿Ya? Saco la inversa de este valor, corresponde a 1/5000. ¿Ya? A ver, hagan la practiquita con su calculadora para que vean. Ya. Haremos un ejercicio. Esta misma distancia que estoy viendo ahorita en el papel, que sea de 53 centímetros. ¿Ya? Anótense. Esa distancia que vemos en el papel, en vez de los 17, que sea 53 centímetros. Y la distancia en el terreno, que sean 1060. Que sea 1060. ¿Ya? ¿Ya está anotado? 1060. Entonces, a ver, encuéntrenme qué escala sería. 53 centímetros aquí en el papel y 1060 en el terreno. ¿Cuál sería la escala? ¿Quién me dice? Mi coronel, a mí me sale 0,005 y ahorita le digo la inversa. 1/2000, mi coronel. No sé, ustedes díganme, ustedes los he mandado. Dividimos, ¿no ven? Voy a sacar mi calculadora. Tenemos que es la correspondiente, en el papel hemos dicho 53 centímetros, ¿no? Que llevado a metros, ¿cuánto es? 0.53.
dividido entre cuánto? Entre 1060 se da como dato, ¿no ve? Me sale igual 0.0005. La inversa de eso, ¿cuánto es? 1 sobre... ¿Cuánto? ¿Cuánto? 1, 2000, ¿cierto? 1, 2000 sería la escala de esta distancia que estamos cambiando. 53 centímetros con 1060. ¿Ya? De esa manera se puede encontrar la escala, o se puede encontrar la distancia en el papel, o se puede encontrar la distancia en el terreno. Cualquier dato que estuviera como incógnita lo voy a poder despejar sin problema alguno. ¿No es cierto? Fácil, ¿no ve? ¿Alguna pregunta? Ya. Les voy a dar una, a ver. A ver, un ejercicio. Si la distancia en el terreno, anótese. ¿Están anotando? Si la distancia en el terreno entre la ciudad de Santa Cruz y la ciudad de Montero son 50 kilómetros, ¿cuál será su distancia en el papel? A escala 1/25.000. A escala 1/50.000. Y a escala 1/100.000. ¿Han copiado? Estamos hablando de un caso real, ¿no ve? La distancia en el terreno entre Santa Cruz y Montero es 50 kilómetros. Ahora quiero que ustedes me digan, medido en centímetros, ¿ya? Para que no estemos confundiéndonos. Medido en centímetros. ¿Cuál sería la distancia a escala 1/25.000? 1. ¿Cuál sería la distancia a escala 1/50.000? 2. ¿Y cuál sería la escala a 1/100.000? 3. O sea, 3 preguntas que les estoy haciendo ahí. Me lo hacen como practiquita. Y me mandan. Y les voy a ver, algo más les voy a dar hasta que acabe esta clase. Para que practiquen un poco. ¿Ya? ¿Está comprendido? A ver. Matías Salazar. Sí, entendido, coronel. Firme. Yes. Y entonces son 3 preguntitas, ¿no? A ver, quiero que me... Es un calculito que lo van a hacer en 5 minutos seguramente. ¿Ya? Y me digan eso. Vamos a ir practicando un poco más el cálculo con el escala. Ya. ¿Qué tipos de escala existen? ¿Están viendo la presentación? Matías, ¿estás viendo la presentación? Sí, mi coronel. Se ve. Ya, perfecto. Existe la escala en una carta, cuando yo veo una carta, en papel principalmente, existe lo que es la escala numérica, que se refiere al dato con valor, digamos aquí, que esté especificado. 1/50.000 es la escala numérica.
Puede ser la escala numérica, puede ser la escala verbal, cuando, bueno, es la escala verbal cuando está mencionado el dato, principalmente cuando hablamos de datos digitales, ¿no? Y eso es por cómo se han tomado los datos, ¿ya? Yo les había dicho en algún momento en la clase pasada, por mucho que me aproxime o que me aleje, el dato que estoy considerando para la información que estoy mostrando tiene una escala, porque con esa escala ha sido levantado el mapa, ¿ya? Puedo aproximarme mucho o alejarme mucho, pero igual voy a ver el mismo detalle, ¿ya? Es cosa diferente cuando yo, por ejemplo, hago uso de Google Earth, ¿no? Yo me aproximo, pero me cambia la imagen. No es que digamos, estar con un lente más poderoso que estoy acercándome. No, me cambia la imagen por un procedimiento informático, de manera que yo puedo ver el detalle de un nuevo dato, de una nueva información, con otra escala, con una mejor escala. Entonces, de esa manera yo mejoro mi visibilidad. Y si me alejo, me amplía la imagen, pero utilizando como herramienta otra imagen donde tengo una mayor cobertura en superficie, más extenso, pero pierde el detalle, ¿ya? Entonces, eso se refiere cuando hablas de escala verbal. Escala gráfica lineal es esta que estamos viendo ahorita aquí, esta barrita, ¿no? Que tiene su división, ¿no? Por ejemplo, aquí cada 5 kilómetros, 5, 10, 15, 20 kilómetros, y aquí tiene su subdivisión, que en este caso lo han hecho en 5 partes. Si esto es 5 kilómetros, entonces cada uno de estos, que se divide en 5 partes, va a ser 1 kilómetro, ¿no ven? Y esto normalmente se lo divide en 10, no se lo divide en 5, ¿ya? Pero aquí, para hacerlo un poco más entendible, es que lo han dividido en 5, ¿ya? Hay otra escala que te permite ver cuando tú estás aproximándote o cuando te estás alejando de lo que es la línea del Ecuador, ¿no? ¿Y esto por qué? Para ver la distorsión de las distancias. Esta escala, por ejemplo, se utiliza cuando se ve un mapa mundi, porque la escala, o sea, la distancia en el papel, en la línea del Ecuador, esta es una distancia en el papel, y su correspondiente distancia a los 50 grados norte va a ser esta, de esta misma distancia. ¿Por qué? Porque se distorsiona. ¿Se acuerdan que les dije? Al desplegar o al cortar una cáscara de naranja, ¿qué es lo que más se va a estirar para que yo lo vea plano? Los extremos, ¿no ve? Entonces, esos extremos, esto es para medir la parte del centro, de la línea del Ecuador, y esto es para medir la parte del norte. Y en este caso va a ser invertido para medir la parte del sur, ¿ya? Entonces, por eso hay esta escala gráfica que se utiliza en los mapas mundi, generalmente mapas donde tienes una gran extensión de terreno y donde la deformación de la superficie terrestre es notoria. Pasamos. Ahí vemos algunos detalles, por ejemplo, ¿a qué le llamamos escala grande? ¿No? Escala grande igual grandes detalles. ¿Y qué característica tiene? Abarca poca superficie. O sea, son para superficies más pequeñas. Pero el detalle que puedo ver de cada objeto es mucho mayor. Escala pequeña, veo pocos detalles, ¿no? Pero abarca mucha superficie. ¿Sí? Yo puedo ver mayor detalle, pero a diferencia de esto, la superficie es mucho mayor de un área más extensa. Entonces aquí se ha hecho como una curva de valores, ¿no? Aquí se llama escalas pequeñas y aquí se llama escalas grandes, ¿no? Escalas pequeñas, por ejemplo, de 1 a 1 millón. Ya 1 a 500,000 ya también está en el rango de escalas pequeñas. 1 a 250,000, escala mediana, ¿no? Casi tienda pequeña. 1 a 100,000, escala mediana. 1 a 60,000, escala mediana. 1 a 24,000 o 25,000 ya está entrando en lo que son las escalas grandes. La escala 1 a 10,000 es una escala grande, ¿ya? Entonces, esta curvita es interesante. Ya les dije, esto vamos por los usos, pero un poquito que complementa los datos que tenemos de esta otra información. Hablamos de esto, ¿no ven? Escala por la finalidad para catastro urbano, catastro rural, planificación urbana. Fíjense, estas serían las clasificaciones de la escala grande, ¿no? Por los valores, miren, llega a unos 10,000. En cambio, aquí en esta otra diapositiva que nos muestra aquí,
La 1/10.000 es una escala grande. ¿Ya? Entonces, eso es lo que es bueno complementar. ¿Está entendido? Juan Domingo. Juan Domingo. Venga, coronel. Juan Domingo, no te escucho. Venga, coronel. ¿Me has seguido? ¿Está entendido lo que hemos estado hablando? Claro, mi coronel. A ver. La escala 1/100.000. ¿En qué nivel de escala podríamos considerarla? ¿En qué tipo de escala? ¿Pequeña, mediana o grande? Juan Domingo. Como escala grande. De la 1 a 100.000, muy pequeña. No, fíjate esto, hijo. ¿Dónde está el 100.000 acá? ¿Pequeña, mediana o grande? De la 1 a 100.000, pequeña. Fíjate, hijo. Aquí dice 1/1.000.000. Pequeña. Mediana. Aquí dice 1/100.000. ¿Ya? No, Está aquí al medio, ¿no sí, ve? Está escrito, pero está aquí al medio. Entonces, escala 1/100.000 es una escala mediana. ¿Ya? No me está siguiendo, Juan Domingo. Por favor, síganme. No me hagan hablar al aire. Es para ustedes, muchachos. Ya. Sigo. Cuando hablamos de lo que el término es cartografía analógica, ¿qué estamos hablando? Los mapas o cartas en papel. ¿Ya? Cuando les digan, quiero un mapa o una carta. ¿Queremos analógico o queremos digital? Analógico, papel. ¿Ya? Cartografía digital, cuando es digital. ¿Ya? Esos términos son importantes. Y bueno, veo un papel, ¿no? Aquí el área cartografiada, todo donde está el mapa mismo. Y todo esto que vemos aquí, la información marginal, eso que va al costado, las referencias, la ubicación dentro de una imagen satélite, la orientación con relación al norte. Todo mapa o carta bien hecho siempre va a estar orientado al norte, es decir, que el norte va a estar en la parte superior, no colocarlo a la izquierda o a la derecha o hacia abajo, el norte siempre en la parte superior. ¿Bien? Y los datos de proyección y de información que tenemos aquí. Y aquí abajo, principalmente la escala. ¿No? La escala que te permite medir distancias en el mapa. Cuando hablamos de información de cartografía digital, estamos hablando algo parecido a esto. Cuando yo veo curvas de nivel, que son los datos de altura, es una carta topográfica. Veo el área urbana, donde veo la distribución de manzanos, veo avenidas, veo calles, ¿no? Esta es de la ciudad de Oruro específicamente. Veo cuerpos de agua, ¿no? Veo inclusive un área de cultivo aquí, seguramente que es destacable dentro de toda el área de esta cartografía. Ya. Ahorita empezamos lo que es importante, vamos a hablar de lo que son las proyecciones cartográficas, lo que es la proyección UTM propiamente. Una proyección cartográfica es un sistema de representación de la superficie curva de la Tierra sobre un plano. Para lograr esto se utiliza una figura geométrica desarrollable en un plano, que puede ser un cono, un cilindro, etcétera, o un plano. ¿No ve? Entonces, una figura geométrica que yo la pueda desplegar en un plano. A eso se refiere. La selección de la superficie sobre la cual se hace la proyección depende del uso que se le vaya a dar al mapa y de la situación geográfica del área a cartografiar. Eso es muy importante dónde está ubicado el territorio con relación al mundo para ver cuál de las proyecciones voy a utilizar. ¿Ya? Entonces puede ser, ya les hemos dicho, un cono o un cilindro o un plano también. ¿Ya? ¿Qué podemos hablar de las proyecciones? El problema básico de la elaboración de mapas es la imposibilidad de desarrollar una superficie con doble curvatura en un plano, sin que se produzcan distorsiones. Entonces, una proyección
es la representación matemática de un sistema de paralelos y meridianos sobre el cual puede dibujarse un mapa. ¿Bien? En algunos casos puede transportarse de la superficie terrestre directamente al plano. En otros casos, primero se efectúa el transporte de una figura geométrica que sea desarrollable, es decir, que pueda extenderse en un plano. ¿Ya? Entonces, es como un artificio que solo hace para proyectar lo que es la superficie terrestre en una figura geométrica, y a partir de esa figura geométrica ya se lo proyecta en el plano sobre el cual ya se hace el mapa. ¿Por qué hay ese problema? Es decir, hay un problema de lo que es el concepto de geodesia y topografía, ¿no? ¿Cuál es el problema? Adecuar una superficie curva a una superficie plana. ¿Qué es lo que causa eso? La forma de la Tierra y las distorsiones propias tanto del terreno como del planeta, ¿no? De la forma del planeta. Forma y tamaño del planeta. Para identificar la precisión apropiada que se requiere en la representación cartográfica de una porción de la superficie terrestre, se deben considerar los siguientes aspectos. Características del tipo de proyección, la escala del mapa, el propósito del mapa, el lugar, forma y tamaño del área a representar y la escala de la información base. Es decir, todo mapa ha sido generado a partir de una base de información. En este caso, ¿qué puede ser una base? Fotografías aéreas que son restituidas fotogramétricamente para generar datos precisos cartográficos o datos de levantamientos topográficos, de mediciones reales que se hacen en el campo. Entonces, cualquiera de esas puede ser la fuente o la base sobre la cual yo he elaborado mi mapa. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No me quieren preguntar, yo les voy a preguntar. José Luis Ramos. José Luis Ramos. José Luis Ramos. Me están anotando. José Luis Ramos. Bueno. Pasemos. Ya. Vamos a hablar de la proyección UTM propiamente. La proyección de Mercator que permite introducir otra variante muy utilizada en cartografía es la proyección UTM, ¿no? Que es la proyección cilíndrica transversal secante, se basa en la proyección Mercator, ¿no? En la que el cilindro es tangente a un meridiano, ¿ya? El cilindro que utilizamos como figura geométrica auxiliar es tangente a un meridiano, ¿ya? ¿Qué es tangente? A ver, ¿qué decir? ¿Cuál es el concepto de tangente? Matemáticamente. ¿Cuál es el concepto de tangencia? Por ejemplo, entre una línea y una curva, ¿qué va a ser la tangencia? Carlos Alejandro Pérez. Firme, mi coronel. El concepto de tangencia, hijo. ¿Te acuerdas? ¿A qué llamamos tangente? Una recta que toca la curva, mi coronel. Que toca. Exacto. El punto donde toca el recorrido de una recta con relación a la curva.
¿no ve? Toca, el lugar donde tocan, donde se contactan, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia con ser secante? Una cosa es tangente, tangente es cuando toca. La línea curva toca la curva en un punto. ¿Cuál es la diferencia con secante? Carlos. Que corta. Que corta, ¿no ve? Los secantes ya no va a tocar en el punto, o sea, no van a digamos, a encontrarse solamente, encontrándose los recorridos, sino va a cortar. La secancia, el ser secante corta. La línea recta va a cortar la curva en un punto, o en un punto corta y en el otro punto vuelve a salir. ¿Es cierto? Entonces, eso es importante que lo entendamos para que entendamos cómo son estas proyecciones. Una es tangente, decimos, y otra es secante. Lo vamos a ver ahorita. Gracias, Carlos. Buena participación. Ya. A ver, veamos. Se basa en la proyección Mercator en la que el cilindro es tangente a un meridiano. ¿No? Ahorita lo vamos a ver gráficamente. Pero su universalidad se consigue empleando distintos cilindros tangentes a varios meridianos. ¿Ya? Es decir, que aquí, para cada zona UTM, se utiliza un cilindro. ¿Ya? Separados entre sí a 6 grados, dice. Es decir, se emplean 60 cilindros para cubrir toda la superficie terrestre. En cada proyección, solo el meridiano origen de cada zona, o sea, el meridiano donde toca, donde es tangente, y la línea del ecuador aparecen como líneas rectas. ¿Ya? Entonces, a lo largo de ellos es que existe el mínimo de error o de desplazamiento, ¿ya? Considerando la curvatura terrestre. Es también conocida como la proyección analítica conforme UTM, donde las regiones que se encuentran por encima de los 80 grados de latitud no se suelen representar en esta proyección. ¿Ya? Entonces, la característica de la UTM, la primera característica que es importante, solamente llega a los 80 grados de latitud norte y 80 grados de latitud sur. Bueno, casi es todo el planeta, ¿no ven? Porque los 90 grados solamente la parte de los polos, casi es todo el planeta lo que vemos. La proyección UTM es un sistema conforme, ¿ya? ¿Qué es la conformidad? ¿A qué se llama un sistema conforme? Es aquel sistema que conserva los ángulos medidos en el terreno y el papel. Es decir, el mismo ángulo que se mide en el terreno es el mismo ángulo que se mide en el papel. Es decir, entre dos puntos, el ángulo que yo mido en el terreno, entre dos puntos, con relación al azimut, por ejemplo. El azimut siempre se mide a partir del norte, ¿no ve? Si yo mido el azimut en el terreno de un punto a otro, ¿ya? Ese mismo azimut voy a medir en el papel y el mismo en el terreno. ¿Ya? Entonces, eso es una proyección conforme que conserva los ángulos. ¿Ya? Porque hay otros tipos de proyecciones más. Hay otra proyección que en vez de conservar los ángulos, conserva las superficies. Y hay inclusive otra proyección que en vez de conservar las superficies o los ángulos, conserva las distancias. Lo que a nosotros nos interesa es que conserve los ángulos. ¿Por qué? Porque a partir de esa información, o con esa información, yo voy a poder calcular cualquier medición, voy a poder hacer de forma correcta. De distancia, de superficie, de datos tridimensionales, de cualquier cosa. En la proyección UTM, cada zona es tangente al globo terráqueo. ¿Ya? A lo largo de un meridiano que se elige como meridiano origen. Es lo que estamos hablando de la tangencia. Vamos a verlo aquí gráficamente. El mundo, ¿ya? Es una proyección cilíndrica transversa, secante. Bueno, esto de que el cilindro sea secante, así, ¿ya? Secante a los 80 grados al norte y 80 grados al sur, ¿ya? Cuando corta el globo terráqueo. El cilindro corta, por eso dice que es secante. Pero es tangente aquí. Es tangente. Primero, bueno, aquí está la línea del Ecuador. Esta es una zona UTM. Ya ustedes saben, hay 60 zonas en todo el mundo para cubrir todo el mundo. ¿Ya? De esas 60 zonas, 3 cubren Bolivia. ¿Ya? Y, bueno, ¿qué es importante? La tangencia es en este meridiano.
¿Ya? Es decir, el globo terráqueo y la zona son tangentes en el meridiano central. Ese que estamos viendo acá. ¿Ya? ¿Qué podemos decir? Son coordenadas cartesianas planas que están formadas por abscisas, ¿no ven? Las abscisas, las que están en X, y las ordenadas en Y. Abscisas, las que están en X, y las ordenadas en Y. El origen de las coordenadas cartesianas en cada uno de los usos por la intersección del meridiano central y la línea del ecuador. Es decir, el origen está dado en el punto donde se intersecta la línea del ecuador con el meridiano central de cada zona, ¿Ya? Un poquito más de detalle, ¿ya? Lo que hemos dicho, ¿no? El cilindro acortado 80 grados al norte y 80 grados al sur, eso es secante, y saca una zona, se crea una zona cada 6 grados, ¿no? Donde el meridiano central es tangente al globo, ¿ya? Y a partir del cual se determina, ¿no? Por ejemplo, que la escala en todas las direcciones es constante. Dentro de la zona, la escala en todas las direcciones es constante, la misma escala, no se altera. Los ángulos medidos son reales. Dentro de la zona, todos los ángulos que se midan son reales. Se desarrolla en un cilindro secante en 80 grados latitud norte, 80 grados latitud sur, lo que hemos dicho. Utiliza 60 zonas, cada una de 6 grados de longitud, numeradas de izquierda a derecha. Ahorita vamos a ver la numeración. Cada zona tiene un traslado de 30 minutos de longitud, tanto a la derecha como a la izquierda. De eso estamos hablando. ¿Ya? Fíjense, esta es una zona. ¿Ya? Aquí están los 6 grados que decimos, ¿no? Obviamente a la altura de la línea del ecuador es una distancia más larga de lo que es en la parte de los polos, al norte o al sur, ¿no? Y eso, a los 80 grados, que aquí está marcado con colores todavía. Todo lo que es amarillo es entre 80 grados al norte y 80 grados al sur. Ahora, cada zona, ¿cómo yo voy a ubicar cualquier punto en una zona? Lo primero que hago es identificar la zona. En este caso, para este ejemplo, este es un ejemplo de España, donde la zona en España es la zona 30. ¿Ya? La cuadrícula para España, como está allá en el hemisferio norte, es la cuadrícula S. ¿Ya? El valor de X está compuesto por 6 dígitos. Fíjense, 324.563. ¿Qué cosa? Metros. ¿Ya? ¿Por qué es esto? Porque, ¿cómo determino yo el valor de X? El valor del centro tiene un valor de 500.000 y comienza a la izquierda con un valor de 0 para la zona y a la derecha con un valor de 1.000.000. Es decir, en cada zona hay 1.000.000 de metros. ¿Ya? Pero bueno, aquí no está representado el 0, pero está, ¿por qué? Porque se habla de una zona de traslapo. Traslapo es un área de sobrepuesta de esta zona con relación a la otra zona que está a la izquierda, o de esta zona con la otra relación a la otra zona que está a la derecha. ¿Ya? Por eso empiezan los valores aquí de 166.021 y aquí acaba en 833.979. No acaba en el millón. ¿Ya? Ya, ¿qué más? Los valores de Y, que empiezan a los 80 grados al sur, ¿no? O en el polo sur más bien, van de 0 a 10 millones de metros. De 0 a 10 millones de metros. ¿Ya? Y bueno, vamos a ver dónde está Bolivia en relación a su latitud y longitud. A su latitud principal. Y los valores que van, para este ejemplo nomás, son de 4.643.566. 7 dígitos para considerar ese valor de entre 0 y 10 millones. ¿Ya? Aquí vemos un poco más de detalle, ¿no? Aquí vemos la zona de traslapo. Esta es la zona de traslapo que se está hablando, ¿no? Aquí propiamente igual la zona de traslapo, donde veo los valores 0, y veo lo que llaman, lo que son las líneas automecóicas, donde terminan los valores y los límites, digamos, donde es aceptable la escala, donde no se pierde el detalle de la escala ni la presión del mapa.
Ya. Ya. Paso. El sistema de numeración de la zona cuadricular es de izquierda a derecha. El origen de la zona cuadricular es el ecuador y el meridiano central. Un valor de 500.000 se le asigna arbitrariamente a la línea del cuadriculado que coincide con el meridiano central. Al hemisferio sur, el valor cuadricular del polo sur es 0 y la distancia hacia el ecuador es 10 millones. Al hemisferio norte, el valor cuadricular del ecuador es 0 y el polo norte es 10 millones. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir lo que hemos dicho aquí. Está numerado de izquierda a derecha. Fíjense, la zona 15, la zona 16, la zona 17, la zona 18. ¿Qué zona seguiría aquí a la derecha? La zona 19, ¿no ven? ¿Y la zona 19 qué es? Es la primera zona donde se encuentra Bolivia, ¿ya? Y estos son los valores de los meridianos límite. La zona 18, por ejemplo, está entre los 72 grados oeste y 78 grados oeste. La 17 está entre los 78 grados oeste y 84 grados oeste. Pregunta, ¿con qué límite de zona va a ser la zona 19? La primera en la que está Bolivia. ¿Cuáles son los valores límites de los meridianos? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Cristian, Alexander Taborga. Cristian. 72 y 66 grados. Ya, muy bien, Cristian, muy bien. Estás atento. Ya, entonces para la zona 19, aquí como estamos viendo, el límite es 72 al oeste y 6 grados, menos 6 grados va a ser 66 grados oeste. ¿No ven? Entonces, ¿dónde está el meridiano de Greenwich? Aquí a la derecha. ¿No ven? De ahí empieza a contarse. Por eso esto va creciendo a la izquierda y también creciendo a la derecha. Pero a la izquierda tengo que decir obviamente que es oeste o que es valor negativo de longitud. ¿Ya? Seguimos. Aquí vamos a hablar un poco de las cuadrículas. Este sistema de cuadrículas sobrepuesto a la proyección UTM pasó a llamarse cuadrícula universal transversa de Mercator y se abrevia CUTM. Cada uso se divide en latitud desde 80 grados sur a 72 grados norte en franjas de 8 grados de latitud. Estas franjas se identifican por letras mayúsculas de la letra C a la X. No se consideran letras C, I, L, O. Se hace esto para eliminar las ambigüedades. Bueno, denominaciones, ¿no? La O parece un 0, la I parece un 1, la L va a aparecer 2 en romano, pues detallitos. En la próxima UTM, el factor de escala, es decir, la deformación que puede haber, que siempre existe en todo mapa cartográfico, es constante y varía en dirección este y oeste a lo largo del meridiano central de cada zona. UTM. El factor de escala es a lo largo del meridiano central, el factor de escala es de 0.999 sobre 0.99960. Y en los márgenes de la parte más ancha de la columna de Ecuador, a unos 363 kilómetros de distancia del centro, el factor de escala es de 1.00158. ¿Ya? Ese es entonces el factor de escala, la relación que hay entre la distancia medida en el papel con su correspondiente distancia medida en el terreno. Lo que está diciendo aquí. A la altura de la línea del Ecuador, ese valor sale 0.99960. Cuando yo me alejo a los extremos de cada lado, a la izquierda, al este o al oeste, al límite de la zona, ya esa relación ya no es 0.99960, se vuelve 1.0015. ¿Ya? Eso se llama factor de escala. Aquí vemos las cuadrículas. Fíjense, a los 80 grados sur empieza la C hasta los 72. De los 72 a los 64 es la D. De los 64 a 56 la E. De 56 a 48 la F. De 48 a 40 la G. De 40 a 32 la H. De 33 a 24 la J. Y aquí están las nuestras. De 24 a 16 la K.
y de 16 a 8 la L. ¿Ya? Entonces, en este rango está Bolivia. O en estos dos rangos está Bolivia. Por eso que está así. ¿Ya? Ya. La franja es designada por la letra X, la única diferente a las demás, ya que tiene 12 grados. Es la que está aquí arriba, la última. ¿Ya? Pero eso es porque, para no ocupar otra zona más. De esa manera se generan en cada uso 19 áreas de 6 grados por 8 grados. Y un área de 6 por 12, bueno, en la última, ¿no? Luego, con este método queda identificada cada área sin ninguna ambigüedad. Solo basta designar el número del uso y la letra de la franja. Este número y letra mayúscula recibe el nombre de zona de cuadrícula. ¿Bien? Vamos a ver un ejemplo más objetivo. Aquí está el mundo entero. Aquí está el mundo entero con las 60 zonas. Desde la 1, 2, 3, 4, 5. Aquí llegamos a Sudamérica. La 19, la 20 y la 21. Sigo, ¿no? Hasta la 60, que es prácticamente al otro lado, ¿no? Y vemos Bolivia, ¿ya? Nuestra Bolivia, las zonas 19, la 20 y la 21, con sus correspondientes límites de meridiano en cada zona, ¿ya? Y cada meridiano, cada zona con su meridiano central, que aquí lo vemos, ¿ya? Esto es muy importante para ustedes. Y eso es muy importante que se lo graben y se lo queden para toda su vida, porque, bueno, su vida profesional se va a caracterizar por determinar en todo momento la ubicación geográfica de cualquier punto y a partir de esa ubicación es determinar las distancias. ¿Ya? Esta es la zona 19, ¿no? Que su compañero nos decía, empieza en 66 grados oeste hasta los 72 grados oeste, los 6 grados de ancho de cada zona. Es la zona 20. Fíjense qué departamentos cubre. Casi cubre la totalidad del departamento de Pando, cubre la totalidad del departamento de La Paz, un buen porcentaje del departamento del Beni, un buen porcentaje del departamento de Cochabamba, todo el departamento de Oruro y gran parte del departamento de Potosí. Esa es la zona 19. En cualquier lugar que ustedes vayan a trabajar, ¿ya? Consideren eso. ¿En qué zona está su información cartográfica que están mirando? ¿Ya? Cuando hablamos de la zona 21 empieza en 60 grados oeste más bien, a 66 grados oeste. Su meridiano central es este, que es el 63 grados oeste, ¿no ven? Que pasa muy cerquita de la ciudad de Santa Cruz. ¿Ya? Y bueno, ahí vemos que está desplegado una partecita del departamento de Pando, gran parte del departamento de Beni, más de la mitad del departamento de Cochabamba, una parte también importante de Potosí, todo el departamento de Chuquisaca, todo el departamento de Tarija, y podemos decir que hasta un 70% del departamento del Beni, o de Santa Cruz, ¿no? Entonces, esta es la zona 20, donde estamos Santa Cruz, la ciudad, que más o menos es por acá, ¿bien? Que más o menos por acá, y los departamentos que son Chuquisaca, Tarija, Beni, Cochabamba, ¿no? Inclusive Potosí. Y la zona 21, que es la zona que queda más al este, justamente pasando por la ciudad de Roboré. La ciudad de Roboré es casi el límite de zona, coincidentemente, ¿no? No es que lo han puesto ahí, sino que coincidentemente la ciudad de Roboré está en el límite entre la zona 20 y la 21. ¿Ya? Y abarca todas las poblaciones, el territorio que está en ese sector. Bueno, conocemos Puerto Suárez, Puerto Quijarro, por aquí San Matías, por aquí el Mutún, ¿no ven? Por aquí está Carmen Rivero Torres, ¿no? Todos esos lugares. Roboré, como decía, está casi en el límite entre las zonas. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Ya complementando la tarea que les di al principio de que me calculen los valores de la escala, perdón, los valores de la distancia en el terreno o en el papel eran, ¿no? El valor de distancia en el papel de la distancia entre Santa Cruz y Montero, a escala 1.25.000, 1.50.000 y 1.100.000. Ahora quiero que cada uno
me encuentre los valores en coordenadas UTM. Quiero 3 de la zona 19, 3 de la zona, 3 de la zona 19, 4 de la zona 20 y 3 de la zona 21. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque la zona 20 es la que cubre todo el territorio nacional nuestro. En cambio, la 19, prácticamente una parte de nuestro territorio nomás está ahí. ¿No ve? Entonces, encuéntrame 3 poblaciones en la zona 19, 4 en la zona 20 y 3 en la zona 21. Y me indican sus valores en coordenadas UTM. Para que veamos lo que hemos hablado, no tengamos dudas. No tengamos dudas de lo que hablamos, sea verdad o sea mentira. Vamos a ver ahora nuestro mapa de Bolivia. Nuestro mapa de Bolivia lo vamos a desplegar. Voy a apagar lo que estoy viendo aquí. Ya, nuestro mapa de Bolivia lo vamos a ver en coordenadas UTM. ¿Ya? Y lo que quiero mostrarles es esto. A ver. Ya. Aquí fíjense, K, esta es la zona, la cuadrícula K, o cuadrante K, ¿no? Aquí estamos hablando de los 16 grados de latitud sur a los 24 grados de latitud sur. Y L de los 8 grados de latitud sur a los 16 grados de latitud sur. ¿Ya? Me voy a acercar un poquito más. Quiero que veamos esto. Por ejemplo, hemos dicho, ¿no ve? Vamos a comparar un poco con este mapa. A ver, vamos a ver. A ver, una población aquí por este lado del Beni. ¿Quién conoce alguna población? ¿Quién me dice? Natalia. Pucha, no conociera mi coronel. Por este lado del Beni, ¿no conoces alguna? A ver, ¿dónde estoy? Es por aquí más o menos. ¿Ya? ¿Qué más te puedo decir? Por aquí es Riberalta, por aquí es Guayaramerín. ¿Está viendo moverse mi cursor? ¿No ve o no ve? ¿Ve o no ve? Hola. Sí, veo mi coronel. ¿Se ve? Se ve. Ya. Entonces, por este lado del Beni, lo que es límite con el departamento de La Paz, queda una población que es muy conocida, que se llama Rurrenabaque. Entonces, vamos a ver acá. Nos vamos a acercar a ese lado. Aquí más o menos, ¿no ve? Y vamos a ver. Queremos que se vean algunos nombres. Lugares. ¿No? Y, a ver, no logro ver o no logro ver nada. Aquí estamos. Fíjense. Aquí está Rurrenabaque. Miren. ¿Ya? Justo del lado veniano, ¿no ve? Porque el río, es el río Beni, que separa el departamento del Beni del departamento de La Paz, ¿no? Y aquí veo Rurrenabaque. Al frente del departamento de Rurrenabaque se encuentra lo que es San Buenaventura. Este lado ya es San Buenaventura, no es Rurrenabaque, es del lado veniano. Y al frente se encuentra San Buenaventura. ¿Ya? Y bueno, a ver, aquí por ejemplo, aquí dice Rurrenabaque. Leeremos acá. Fíjense, pongo el puntito, o pongo el puntito que está en Google Earth, Rurrenabaque, y me sale valores, aquí abajito. Dice zona 19, cuadrante L, valor de 658.607.61 metros este.
y valor de Y me sale 8.402.836.89 metros sur. Me sale una elevación de 211 metros. ¿Ya? Esa es la altura promedio que les había dicho todavía. Es datos de otra información que muestra Google Earth, que es del modelo digital del terreno mundial. ¿Ya? Entonces, de esa manera, yo quiero que ustedes me encuentren las coordenadas y los datos de cualquier punto, de los puntos que hemos indicado. 3 en la zona 19, 4 en la zona 20 y 3 en la zona 21. 16 en total. O perdón, 10 en total. Quiero que me encuentren. Me pongan en la tarea. ¿Ya? A ver, de la zona 20, ¿de qué lugar quisieran saber la coordenada? ¿Quién me dice? ¿Alguien? Bueno, yo voy a escoger entonces. No me... de Sucre, vamos a ver. Sucre, ¿no? Miren aquí, ya zona, ¿qué zona sale? Sale zona 20. Cuadrante, ya no es el SK, ¿a ver? Y sus valores, valor en X, 261.512.65 metros este. Valor en Y, 7.895.334.18 metros sur. Altura promedio, 2.760 metros, para el punto donde estoy colocando el cursor. ¿Ya? Entonces quiero que así me encuentren y quiero que hagan un paseo por toda Bolivia. Quiero que vayan reconociendo poblaciones. En el examen les voy a preguntar de las poblaciones que yo escoja. ¿Ya? Entonces, para que no estén en problemas ni en dificultades de encontrar, vayan, hagan un recorrido por todo el país y vayan conociendo los nombres de población, lo que se les ocurra. A ver, yo les pregunto ahorita, por ejemplo, ¿dónde está Villazón? ¿Quién me dice dónde está Villazón? Matías Salazar. ¿Dónde está Villazón? No lo sé, mi coronel. Lo siento. No sabes, ¿sí, no? Está al sur, está en el límite casi de la frontera con la Argentina. Bueno, aquí hay guachitos, ¿no? Fácil poder encontrar. Yo pongo aquí Villazón. Villazón, Bolivia. Hago enter y me va a llevar, ¿no? A Villazón. Pero a veces también pasa que hay dos poblaciones con el mismo nombre, ¿no? Villazón es una población fronteriza entre Bolivia y la Argentina, ¿ya? Pero aquí está Villazón, ¿ya? Y Villazón debe tener coordenadas, está en la zona 20, cuadrícula K o cuadrante K, con valores en X de 233.000, a ver, aquí puesto, 232.124.82 metros este, valor de X, y el valor de Y, 7.554.821.23. ¿Ya? Y una altura de 3.455 metros. Una buena altura tiene Villazón, debe ser frío, ¿no? Villazón. A ver, otro. ¿Quién quiere saber? ¿Qué buscamos? A ver, ¿dónde está Huaki? ¿Quién me dice dónde está Huaki? ¿Alguna vez han escuchado ese nombre? Huaki, ¿dónde está? ¿Nadie? Voy a poner Huaki. Huaki, Bolivia. Aquí, mire. Busque. Miren, ¿dónde había estado Huaki? Huaki está casi a las orillas del lago Titicaca, ¿no? Es una poblacioncita igual que tiene bastante actividad de comercio, por lo que entra a través del lago del Perú, ¿no? Es una población que está en el límite, me han dicho que si podemos decir, vive de las actividades de transporte que se hacen por el lago Titicaca, ¿ya? Ese es Huaki. Y así cualquier nombre les voy a indicar, ¿ya? Pero vayan familiarizándose porque no es importante que me digan departamento, las coordenadas. Cuidado que los pida también el municipio, que a veces soy capaz de pedirles eso más. Pero para eso les voy a ir brindando información para que ustedes sepan buscar,
¿Ya? Sepan buscar datos y puedan llenar bases de datos, que eso es importante. Para eso es lo que estamos aprendiendo esto. Ya. Bueno, para acabar. Sí, mira, a ver, encontraremos una población de la zona 21. ¿Quién me da algún nombre? En la zona 21, ¿qué poblaciones hay? Ahí está la zona 21. ¿Quién me da un nombre de una población en la zona 21? A ver, alguien que no haya escuchado en la tarde. Puerto Suárez, mi coronel. Ya, muy bien. Vamos a buscar Puerto Suárez entonces. Vamos aquí. Esta es una buena mañita para encontrar fácilmente, ¿no ve? Porque no estamos buscando si no conocemos, pero a ver, vamos, Puerto Suárez. Suárez, Bolivia, aquí está. Y Enter. Y vamos, se va solito, ¿no? Se va solito. Y aquí me llega Puerto Suárez. Y ahí tengo Puerto Suárez. ¿Ya? Ahí tengo Puerto Suárez. Y había sido ordenadas. Aquí del puntito de la ciudad. Está en la zona 21. Fíjense abajo. Zona 21. Cuadrante K. Con valores en coordenadas en X. Con 415.979.09. Iba ¿no? Siempre tienen que decir este. Y en valor en Y. 7.902.687.24 metros sur. Una elevación de 106 metros a nivel del mar. Fíjense esas variaciones de altura que tiene Bolivia, es sorprendente, ¿no? Hay lugares tan altos como hay lugares tan bajos también, ¿correcto? Y uno de esos, por ejemplo, Puerto Suárez. ¿Ya? Entonces, estamos viendo la aplicación, la importancia de manejar estos datos, la importancia de leer correctamente las coordenadas UTM. Entonces, siempre que lean las coordenadas, por favor, en este formato. En la zona, el cuadrante, el valor de X, que diga el valor con 6 dígitos. Aquí está indicado con decimales más, pero en este caso con enteros 6 dígitos, ¿no? Referido al y que el valor de Y con 7 dígitos, ¿no? Los valores enteros. Y al sur. Y la elevación. La elevación aproximada es del punto, a qué altura se encuentra. ¿Ya? Entonces, cada vez que les pida esos datos, nos tiene que indicar así. Bueno, vamos a terminar la tarde. Algunos detallitos vamos a ver. Las ventajas de la proyección UTM. Los paralelos y sus medidas aparecen representados mediante líneas rectas, formando una cuadrícula. Eso es muy útil para poder ubicarse, para poder definir, medir otros valores de coordenadas si estoy con una carta en papel, por ejemplo, ¿no? El sistema de coordenadas pasa de ser esférico a ser rectangular. ¿Ya? Entonces ya no voy a ver yo curvas, voy a ver líneas paralelas, tanto de meridianos como de paralelos. ¿Ya? Resulta sencillo señalar puntos y trazar rumbos entre ellos. ¿Ya? Resulta sencillo señalar puntos y trazar rumbos entre ellos. Después, las distancias se miden fácilmente. A distancias pequeñas, la línea que une dos puntos es una recta. ¿Ya? Las distancias se miden fácilmente. A distancias pequeñas, la línea que une dos puntos es una recta. Para áreas pequeñas se conserva la forma de los agentes geográficos sin deformación significativa. ¿Ya? Eso es importante. Los rumbos y las direcciones se marcan con facilidad. Los rumbos, ¿no? Que son los ángulos. Eso también, no se olviden el concepto de rumbo. Y no se olviden el concepto de azimut. ¿No ven? Entonces eso es importante. ¿Qué desventajas tiene la proyección UTM? Bueno, si se puede hablar de alguna desventaja. No existe una uniformidad en la escala de distancias. Bueno, va variando. Pero eso es cuando haces mediciones muy precisas, muy detalladas, que quieres compararlas, ¿no? Entonces no se aplica tanto. Las distancias se agrandan a medida que nos separamos del punto de tangencia esfera-cilindro en la dirección perpendicular al cilindro. Es decir, los posibles errores que puedan haber podrán ser más importantes o podrán subir en su magnitud
a medida que nos alejamos, dice, a medida que nos alejamos de la tangencia entre la esfera y el cilindro. ¿Y cuál es la tangencia entre la esfera y el cilindro? El meridiano central. ¿Ya? Si nos alejamos del meridiano central, mientras más lejos estemos del meridiano central, las distancias podrán tener un mayor margen de error. En latitudes elevadas, alejándonos del punto de tangencia, la deformación es cada vez más importante. Bueno, cuando hablamos de lugares que están alejados de la línea del Ecuador, tanto al norte como al sur. Afortunadamente, nosotros nos encontramos bastante próximos a la línea del Ecuador, en latitud, por eso es lo que no hay la deformación que nos vaya a preocupar. No se guarda proporción entre las superficies a diferentes latitudes, ¿no? Es algo que les decía, por ejemplo, a ver. ¿Se acuerdan lo que les dije? La distancia a la altura de la línea del Ecuador de 1 grado es 111.28 kilómetros. Esa misma distancia a 45 grados, ¿cuánto era? 78.8, no me acuerdo mal de la diapositiva. Y si estoy a 90 grados, ¿a cuánto llega? ¿A cuánto llega? A ver, ¿quién me dice? Adriana. 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 Contéstenme, no les voy a ayudar en la pregunta. Adriana. María René. Hola, María René. Perdón, mi coronel, está un poquito mal mi internet. Pero, ¿me puede volver a hacer la pregunta? Quería que recordemos, más que pregunté. Quería que recordemos. ¿Te acuerdas que hemos hablado en el anterior en los anteriores temas? Una distancia a la altura de la línea del Ecuador de 1 grado de longitud equivale a 111.29 kilómetros. Voy a abrir la presentación que muestra eso. Espérenme un ratito. Aquí está. Lo que hemos visto. Lo que hemos visto. Es esta. Aquí está, ¿no ve? Aquí está. ¿Se acuerdan? Quiere decir, viendo esto, ¿están viendo? ¿Logran ver la presentación? Sí, se ve mi coronel. Ya. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que es la pregunta? Okay, para que tengamos claro. 1 grado a la altura de la línea del Ecuador, que más o menos por aquí toca, ¿ya? 1 grado entre un meridiano y otro meridiano, aquí hay 1 grado de diferencia, equivale a 111.29 kilómetros. Ese mismo grado, a los 45 grados, es decir, al norte, ya no a la línea del Ecuador, sino aquí al norte, o hacia el sur, ya no son 111.29, se vuelven, ¿cuánto? 78.8 kilómetros. ¿Ya? ¿Cuánto se vuelve ese grado aquí en el Polo Norte? María René, mira la gráfica. ¿Cuánto se vuelve? María René. Hola. ¿Se vuelve 0? 0, exacto, hija, 0, se vuelve 0. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, estos son meridianos, ¿no ve? La Tierra es esférica, bueno, casi esférica, ¿no? Hemos dicho elipsoidal, porque es achatada en los polos, ensanchada en el Ecuador, ¿no ve?
Si aquí era 111.29 kilómetros, aquí era 78.8, aquí arriba es 0. Ya. ¿Por qué te digo de todo esto? Para que ustedes se den cuenta que una hoja cartográfica aquí en el Ecuador, ¿ya? Con un mismo valor de grados y minutos en latitud, en longitud más que todo, y en latitud, va a ser diferente en superficie que una hoja cartográfica a esta altura. ¿Ya? Basado en eso que ahorita estamos diciendo, yo te pregunto, María René, y espero que me contestes. Una hoja cartográfica en Pando tiene una mayor superficie que una hoja cartográfica en Tarija. La misma hoja cartográfica, unos 50.000, por ejemplo, donde el ancho de longitud es de 10 minutos, perdón, el ancho de longitud es de 15 minutos y de latitud es 10 minutos. Y lo mismo en Tarija, el ancho de longitud es 15 minutos por 10 minutos de latitud. Pero yo te digo, ¿va a tener una mayor superficie en Pando o en Tarija o va a ser igual? ¿Qué piensas? Que va a ser... No te olvides dónde está Pando, no te olvides dónde está la línea del Ecuador. ¿Dónde está la línea del Ecuador? Primero aquí arriba, ¿no ve? Por aquí arriba. No, Sí, aquí, está en el norte. Está en el norte. Estoy corriendo, Bolivia. ¿No ve? Al norte de Bolivia está la línea del Ecuador. Nosotros empezamos a los 9 grados, ¿no ve? Pero a esta altura, un grado, a esta altura, va a ser una mayor superficie que a esta altura. ¿No ve? Entonces, una hoja cartográfica en Pando, que en este caso, que es unos 50.000, que son 15 minutos de ancho, si quieres, si podemos llamar, o de longitud, por 10 minutos de alto, que es de latitud. ¿Ya? Entonces, una hoja de 50.000 en Pando tiene mayor superficie en el terreno que una hoja en Tarija, con la misma dimensión, ¿no? 15 minutos en ancho o en longitud, como queramos llamarle, por 10 minutos de alto o de latitud. ¿Ya? Entonces, eso es importante que lo tengamos claro, porque en función de eso, cuando ustedes calculen proyectos, ¿no? Ustedes van a saber cuántas hojas cartográficas necesitan, van a saber cuánto de superficie va a cubrir su área de trabajo, todas esas cosas, varias cositas son importantes, esos criterios que estamos hablando. ¿Bien? Y eso quiero que vamos a ir familiarizándonos con todo esto. ¿Ya? Gracias, María René. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Nada? ¿Hasta cuándo tenemos fecha, mi coronel, para entregar la tarea? Hasta la otra semana, hija. Hasta el jueves. ¿Ya? Gracias, mi coronel. Por favor. Es sencillo. Y va a ser más que todo, vas a estar distraído, que en un ratito vean y encuentren las coordenadas, los valores de esos 10 puntos. Quiero que recorran Bolivia, quiero que conozcan un poco, vean todos nombres, vean. Ustedes mismos pregúntense dónde está. ¿Dónde está Santana de Yacuma, por ejemplo? ¿Dónde está Santana de Yacuma? ¿Quién me dice? ¿Nada? Santana de Yacuma, pues Yacuma es el Beni, pues, ¿no ves? Santana de Yacuma se encuentra en el Beni. ¿Dónde se encuentra Porvenir? A ver. Yo sé que hay varios porvenires, ¿no? Pero el porvenir más sonado, donde ha habido problemas políticos hace varios años atrás. En Pando, por ejemplo, ¿no? Muy bien, en Pando, muy bien. ¿Y dónde se encuentra, por decirles, el Palmar? Hay un Palmar, por ejemplo, en el Chaco, ¿no ve? Hay también un Palmar de Oratorio aquí en nuestro cerquita Santa Cruz, ¿no? Pero fíjense que los nombres a veces se duplican. Entonces les voy a poner el detalle para que ustedes me encuentren. ¿Dónde está Palmar? El Palmar, por ejemplo, en el Chaco. O dónde está, por ejemplo, Ibibobo, por decir su nombre. O dónde está la serranía de la Guarahue. ¿Dónde es la serranía de la Guarahue? ¿Quién sabe?
Es en el Chaco también, en la serranía de la Guaragua. ¿Ya? Bueno, vamos, les quiero impulsar, motivar un poquito para que conozcamos el país, ¿ya? Y los nombres. Seguramente en su vida profesional muchos de ustedes van a ir a recorrer varios lugares que nunca pensaban llegar. Yo, por ejemplo, mi primer destino, como una anécdota, mi primer destino era Apolo. Y cuando me dijeron Apolo, hasta el nombre, ¿no? Medio raro, Apolo, parece el nombre de un planeta acá. Apolo, a veces en el norte de La Paz, ¿no? Y una población muy bonita, no con mucha gente, pero ahí había una unidad militar y ahí hemos trabajado en nuestros primeros años de oficiales como subtenientes. ¿Ya? Así, muchachos, les agradezco. Estoy ahorita registrando quienes han asistido. ¿Ya? ¿Y se ha salido todavía alguien? Habían 2 más, no sé por qué se han salido. Y bueno, vamos a continuar pasando el jueves, ya para que podamos tener el avance que corresponde. Les ha ido a manifestar su de curso el teniente Villarroel. Vamos a dividir en 2 grupos para que asistamos a las clases prácticas en la EMI, ¿ya? Eso lo vamos a hacer los días viernes. Ya Alfredo nos va a comunicar cómo van a estar divididos y vamos a empezar a venir por la escuela. Necesitamos hacer prácticas en el laboratorio, ¿ya? Eso os va a avisar Alfredo. Bueno, no tengo nada más. Les agradezco mucho por la presencia y nos vemos el día jueves. ¿Alguna cosa? Mi coronel, tengo una pregunta. Dime. Se lo enviamos en KML sobre las 10 poblaciones, ¿no? ¿O cómo? Mándenme, sí, sería bonito hacer una impresioncita de pantalla, y con los datos de lo que estamos indicando. Cuando yo digo la coordenada de un punto, o la ubicación de las coordenadas UTM de un punto, me tiene que indicar la zona, la cuadrícula, el valor de X, el valor de Y la altura. Esos 5 datos. ¿Ya? Una captura y en un PDF. Una capturita de pantalla y esos 5 datitos ahí escritos. ¿Ya? Eso es lo que está quiero. Bien, mi coronel. Está bien. Listo. Gracias. Muchas gracias, muchachos. ¿Ya? Que tengan buen fin de semana, mi coronel. Hasta luego. Ya, gracias. Nos vemos. Nos vemos después. Chao, chao. Hasta luego, mi coronel. Hasta luego, mi coronel. Ya. Chao, chao.